tener en nuestros propios instrumentos de trabajo correctores que hacen por nosotros la corrección ortográfica y a veces la buena redacción, porque hay correctores de redacción en este momento, amén, naturalmente, de transcriptores y traductores automáticos. De lo que uno escribe, yo me comunico con Pekín y lo que escribo sé que está siendo recibido allá, en China. No sé si exactamente lo que quiero decir, pero este fenómeno asombroso de la virtualidad, de la velocidad, de la instantaneidad, de la ubicuidad, que permite que podamos emitir un mensaje no solo a una persona y que no tenga que surcar los mares 3 meses como las cartas en la colonia y la república, sino que llegue en el segundo, casi sin diferencia de tiempo, pero no solo a uno, podría ser enviado a 1000 personas al mismo tiempo. Y allí viene el secreto enorme de esta nueva época. Comparto mi información con 1000 personas y no la pierdo. En la sociedad de las cosas, una persona tiene un objeto y si lo entrega, lo pierde. En la sociedad de las ideas virtuales, una persona puede entregar todo lo que tiene y no perderlo. Hasta los conceptos mismos de justicia comienzan a cambiar con esta magia extraordinaria que es la comunicación digital y virtual, que recién está comenzando. Una vez le preguntaron, es bien sabido y ustedes lo conocen, pero es un buen ejemplo pedagógico, al sabio primer ministro Zhou Enlai, periodista de estos vivos, le dijo: ¿y usted qué piensa de la Revolución Francesa? Habían pasado 200 años. Y como él era un chino de que vive en milenios la historia, dijo: todavía es muy pronto para saberlo. Los procesos de este tipo, equivalentes al descubrimiento de la rueda o el uso del fuego o el mismo idioma oral, son largos y estamos ingresando a este proceso que sabe Dios qué traerá. Y ustedes lo ven porque los que manejan los procedimientos saben que día a día van cambiando, no solo por interés de las empresas que tienen que vender sus nuevos aparatos y procesos, sino que se va enriqueciendo de una manera extraordinaria este tema. Yo comencé mi vida de pretendiente a abogado, aunque nunca ejercí, cosiendo expedientes en una escribanía, allá por el año 1967, que era estudiante. Cosía. Ese era el primer paso para ser un buen abogado. Sin enterarme del contenido de los expedientes judiciales, cosía con una aguja de arriero. Así éramos los estudiantes de entonces. De entonces ahora pasó mucho tiempo y hoy día no hay expedientes. Inclusive la misma justicia se ha oralizado y se filma, pero además se transcribe automáticamente a la comunicación virtual. Y recién estamos entrando en este mundo maravilloso y extraordinario. Como administrador en algunas ocasiones, como funcionario del Perú, yo he soñado siempre en que las cosas fueran a la misma velocidad que la comunicación digital y virtual. ¿Por qué tenemos que esperar años y decenios? Tal vez porque uno se queda sin empleados si es que hace una enorme revolución digital, y de tener 1 millón de empleados quedaría uno con 100.000 digitalistas que hagan todo lo que necesita el Estado. Razón de más para estudiar cuanto antes comunicación digital. Pero comunicarse con la sociedad en solicitudes, en pagos, en encuestas automáticas permanentes de la sociedad, ese era un tema para mí era fundamental en la relación de los ministros y también de los directores y de los presidentes regionales y de los alcaldes, etcétera. Acabamos de hacer un convenio con el municipio de Miraflores para este tema también.
Yo creo que debe haber audiencias virtuales permanentes sobre cada uno de los temas. Y ahora, por ejemplo, ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿conocen el Waze? Y yo pensaba era equivalente a la palabra Waze en inglés, pero resulta que es Waze, que creo es una deformación que han lanzado los promotores de este motor, que permite cargar con el propio teléfono y sin que uno se dé cuenta, y involuntariamente, cómo está el tráfico en cada lugar. Y eso hace una sumatoria mágica, que no sé dónde se hace. Que usted tenga las alternativas y las vías más rápidas para circular. Ese es el Waze. Esta mañana lo usé. Mejor dicho, lo usa mi esposa, yo no sé nada. Instrumental. Lo pienso, pero no sé manejarlo con los dedos. Pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿cuándo hay una aplicación para la seguridad? Estoy convencido que puede hacerse igual que el Waze, una aplicación para dar mayor seguridad ciudadana. Si lo hay en el tránsito, tiene que haberlo para la seguridad, no solamente para la administración. Y como se ha mencionado aquí, usar de las redes sociales para tener una democracia más directa. Hablo a nombre del Internet, que es otro uniforme que tengo porque yo soy hombre de un partido político, pero sé que los partidos políticos irán feneciendo en la medida que no se conviertan en virtuales, digitales, porque ¿qué nos da esta comunicación digital? Pensemos en algo. El 11 de septiembre del 2001, alguien me avisó, se ha estrellado un avión en un edificio de Estados Unidos. Prendí CNN y vi en directo estrellarse el segundo avión. Pero lo primero me lo comunicaron por internet y lo segundo lo vi por televisión satelital. El fenómeno es que vi directamente lo que ocurría, nadie me lo tuvo que contar. Y lo que está haciendo el mundo digital es un proceso de liberación humana que va terminando con los intermediarios. La más inmensa reforma social que se ha hecho en los últimos 5 siglos realmente es la reforma protestante de Martín Lutero, simplemente por una cosa: la Biblia debe estar al alcance de todos y debe poder ser leída por todos los cristianos, no solamente por los sacerdotes y en latín. Hasta entonces, ningún ser plebeyo y de a pie como nosotros tenía la posibilidad de tocar la Biblia. Eso era privilegio de los sacerdotes consagrados. Lutero dijo, debe haber un sacerdocio personal. Cada individuo debe tener la libre interpretación de la palabra de Dios y comunicarse directamente leyendo él la Biblia. Y como antes de él, 1517, antes de él, en 1490, había aparecido este fenómeno extraordinario de Gutenberg, la imprenta, Lutero hizo ediciones de millones de libros en todos los idiomas de Europa, o protoidiomas de la época. Tuvo un fenómeno editorial y religioso gigantesco. ¿Pero qué hizo? Creó la libertad democrática y acabó con la intermediación de los sacerdotes monacales con sus casullas y sus sotanas que tanto daño han hecho a la humanidad. Y entonces, lo que estamos viviendo en este momento equivale un poco a esa reforma protestante, el derecho de cada uno de pensar por sí mismo, de ver la realidad por sí mismo, de comunicarse con todos los demás por sí mismo, sin ningún intermediario. El periódico que antes uno esperaba a las 8 de la mañana para leer lo que quería que uno lea el director del periódico, o el partido político donde el jefe o el fundador interpreta la realidad y se la traduce a uno. Todo eso va quedando atrás. Es posible que haya una mayor dispersión de opiniones, pero eso se llama libertad. Y lo que nos dan estas redes sociales y estos instrumentos y motores y aplicaciones, libertad. Celebremos que estamos viviendo un mundo de cada vez mayor libertad, que trae a su vez
problemas distintos. Pero en la medida que avance la libertad, avanza también la posibilidad de solucionar los problemas más rápidamente. Y de solucionar, gracias a las redes sociales, las crisis. En el año 2008-2009, todavía era presidente, y se produjo una gran crisis bursátil, de hipotecas basura, como se dice, de sobreexposición de los bancos a créditos exagerados. Y lo que había ocurrido en realidad es que se había puesto en manos de instituciones que vienen desde Roma, los bancos, desde la Edad Media, esta velocidad extraordinaria que dan los medios de comunicación y la falta de experiencia en usar esta velocidad motivó que sobre un mismo bien se hicieran 5 hipotecas sucesivas que al final no valían nada. Y lo que ocurrió fue que un día descubrieron que no valían nada todos los papeles que estaban circulando. Esa fue la crisis del 2008-2009. Y todos dijeron, es atroz. Yo dije, no tanto. Es simplemente un efecto del fenómeno que estamos viviendo, solo que todavía no sabemos manejarlo. Es más veloz que nosotros. Y como gente inexperta, especialmente algunos jóvenes con demasiado entusiasmo en Wall Street, jugaron a esto, a las hipotecas subprime, generaron un problema que hasta ahora estamos corrigiendo. Pero la corrección de esta grave crisis se ha hecho con mucha mayor velocidad que cualquier otra crisis del sistema bancario financiero de los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque ahora la crisis se produce rápidamente porque tenemos estos instrumentos que se vuelven peligrosos si se manejan con riesgo. Pero al mismo tiempo tenemos estos instrumentos para solucionar el problema que ha sido creado. Y eso es lo que estamos viendo con enorme velocidad. Estos aparatitos y estas aplicaciones que ustedes manejan y estudian han derrumbado todas las fronteras, todos los muros, las murallas de Berlín o de China han sido derribadas, y cualquier muralla que se intente levantar a las noticias, a los productos, a los modos de consumo, será incapaz de frenar la comunicación que nos da esto y el establecimiento de redes sociales sin fronteras. Estos instrumentos que ustedes tienen en su mano, lo que están haciendo es que un chino de China o un negro de Nairobi o un cholo de Puno sean solamente seres humanos comunicables a través del Internet. Están barriendo todas las fronteras raciales, económicas, que antes los gobiernos construían para defender su mercado, su país y su propio poder. Yo creo que una humanidad con menos poder y más libertad es una humanidad mucho mejor de vivir que la que han vivido las generaciones que nos precedieron. Yo los felicito de haber dedicado 140 horas a este diplomado, persistir y difundir y enseñar a los demás. No se olviden que el mundo de la avaricia no es solamente el mundo de guardar dinero, sino el mundo de guardar los conocimientos también. Uno puede ser rico en conocimientos, en versos, en libros, si no los comunica. Será tan avaro y tan estéril como cualquier gran poseedor de fortunas en oro o fortunas económicas. Entonces, yo felicito al profesor Luján de haber impulsado este tema, el primer puesto de esta reunión, y los insto a continuar porque esto, tal vez lo que han conversado y aprendido ya no está. El problema de la obsolescencia de estas máquinas tan veloces hace que lo que ayer aprendimos esté superado por otro, y ese es el mundo de la inteligencia. Qué hermoso es vivir en un mundo que cambia todos los días.